Bienvenido al estudio de la palabra, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Nos conectamos en live en TikTok, martes, jueves y viernes a las 7 de la noche en el canal @Soldado de Cristo. Si no puedes asistir, puedes encontrar el estudio de la palabra en nuestro canal de YouTube, Evangelio Diario, donde podrás ver todos los capítulos uno a uno. Esperamos que sea de gran edificación para tu vida. Disfrútalo y compártelo. Bueno, vamos a iniciar nosotros mientras llegan los demás. Los invito a que se dispongan de corazón. Vamos a iniciar nosotros entonces. Hoy terminamos el libro de los jueces. Vamos ahí en esa historia del pueblo de Dios, cómo lo va llevando el Señor y cómo nos va enseñando eso. Y darnos cuenta que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Sus propósitos siempre han sido los mismos y que Dios no ha mudado ni ha cambiado. Cosas han cambiado para bien nuestro, porque es infinito el amor de Dios. Es infinito el amor de Dios. Eso tenerlo siempre presente. Te vamos a dar inicio en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Luz Espíritu Santo. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Hermoso, glorioso y poderoso Espíritu de Dios. Clamamos, invocamos tu presencia, Espíritu Santo. Ven, hermoso y bello Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ven a llenarnos de ti, de tu presencia, a inundarnos de esa luz que nos permite ver, que nos permite comprender, discernir. Con ese fuego poderoso, Espíritu Santo, purifícanos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma en lo que hablamos, purificar nuestros corazones y todo nuestro ser. Hermoso Espíritu de Dios, reconociéndote como Dios Espíritu, que estás en medio de nosotros, hoy nos abrimos a ti, para que tu obra grandiosa hoy esté con nosotros, Espíritu Santo. Lávanos, límpianos, purifícanos. Permítenos estar en gracia, hermoso Espíritu de Dios, contigo y con Dios. Nos arrepentimos de nuestras faltas y pecados y te pedimos que nos llenes de gracia para que nosotros hoy podamos honrar, adorar a Dios con un corazón para Dios. Ayúdanos a preparar un corazón para Dios, un altar para Dios. Y con esta palabra que vamos a hablar, con esta palabra que vamos a leer, edifícanos. Con esta palabra, instrúyenos en la justicia y en la verdad. Permítenos entender y comprender ese mensaje que está ahí en ellos. Y que sea para nosotros alimento de vida, que sea para nosotros fortaleza. Te pedimos, hermoso Espíritu Santo, que esta palabra hoy llegue a la vida de cada una de las personas que han de escuchar. En este momento y después en diferido, que los toque en lo más profundo de su ser, reavivándolo, reanimándolo, fortaleciéndolos. Y que sea como esa fuerza poderosa para que rompa con todo vínculo, con toda atadura, con toda fuerza del enemigo, con toda cadena y todo lazo que no permita el crecimiento hacia Dios, el caminar hacia Dios. Eso que esté deteniendo el paso
eso que esté deteniendo la búsqueda. Hermoso Espíritu Santo, que tu palabra hoy se convierta en esa llama fulgurante, se convierta en ese martillo rompiendo, que se convierta en manantiales de agua pura, que se convierta en descanso, en suave brisa. Que esta palabra nos alegre, que esta palabra nos llene de esperanza. Nos ponemos en ti, hermoso Espíritu Santo. Gracias por esta noche. Gracias por permitirnos tener este momento, el cual queremos disfrutar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, guiados por ti. Que seas tú poniendo las palabras en nuestros labios. Que tú le des el entendimiento y tú le des la comprensión a mis hermanos. Y así podamos hoy todos recibir de las bendiciones celestiales que se derraman de tu palabra poderosa y grandiosa. Y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor y Dios nuestro. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Bueno, muy bien. Sean bienvenidos para los que no he saludado. Saludo en Cristo Jesús, en el abrazo de Cristo, doña Rosa, doña Noris. Un abrazo para Luz del Carmen, doña Marisol, doña María Gómez y Nelly. Sean bienvenidas. Espero que esta palabra, si la reciben con fe, esas palabras no serán solo palabras y letras. Será unción y el poder de Dios. Porque Pablo dice en sus cartas que el Evangelio es poder de Dios para el que cree. Siempre acuérdense eso cuando leen la palabra de Dios. La palabra de Dios se convierte en poder de Dios cuando usted cree en ella. Y en el nombre de Jesús, y cuando yo escucho la palabra y esa palabra la tomo, la llevo a mi vida, eso se convierte en una fuerza que emerge dentro de cada uno de nosotros. Y esa fuerza es una fuerza sanadora, liberadora. Es una fuerza que nos dirige hacia el buen camino y a la bendición de Dios. Entonces nunca despreciemos la palabra de Dios, más acojámoslas. Que sea ella para nosotros ese tesoro, ese disfrute, así como cuando uno coge un postre y lo lleva y lo deleita. Así cuando tomas la medicina con fe que te va a sanar y con esa confianza que te estás tomando esa medicina, el médico te dice esto te va a sanar y muchas personas cogen esa medicina con esa fe y se la toman porque ese médico le dijo que va a sanar. Si Dios te ha dicho que su palabra también es poderosa para sanar y liberar, ¿por qué no la coges también? Si el hombre hoy tuviera tanta fe en Dios como le tiene, así por ejemplo como a los médicos cuando le dicen eso, porque hoy los hombres estamos buscando que todo se solucione con una pastilla. Yo recuerdo una vez que mi abuelita decía, cuando nos veía a nosotros tanto tomando y que problemas de uno, problemas del otro, decía, a mí me gustaría tener una pastillita para que dejaran de hacer eso. Y así está el ser humano buscando la solución en métodos humanos, en filosofías humanas, hasta en doctrinas humanas y medicina humana. Y Dios nos ha dado muchas de esas cosas, pero abusamos y nos hemos metido tanto en eso que hemos olvidado a Dios, el poder de Dios. El poder de Dios. Entonces, bendito sea el Señor. No dejemos a Dios. ¿Qué debería hacer uno cuando uno está enfermito? Pedirle a Dios. Si Dios allí no actúa, o sea, si no está allí, que Dios potencialice el poder de esa medicina que tú tomas para que te sane. Pero siempre tengamos a Dios como primero a pedir. Si Dios no nos sana, pues tal vez Él lo está disponiendo para que sea por la medicina. Porque Dios también ha creado la sabiduría del hombre para que haga medicina para sanar. Si no, mire, tenemos medicina que nos sana en los momentos difíciles. Esa es la sabiduría que Dios le ha dado al hombre. ¿Para qué? Para que se sane. Entonces también viene de Dios. Pero también hay situaciones en que Dios nos puede sanar
Y muchos no han visto ese poder. ¿Por qué? Porque no le pedimos a Dios, no vamos donde Dios. Muchas veces las personas van donde Dios porque otro ya le dijo, pero ves donde Dios, o sea, y es cuando dice, ay, sí, es lo único que me falta. Imagínese usted cómo está el ser humano, que muchas veces el ir donde Dios es la última opción, después que han agotado todas las opciones, es que dicen, y porque otro le dijo, pero ¿por qué no vas? Ve y ora. Y lo invitan a la iglesia y vamos a orar para que Dios haga eso. Y es cuando dicen, bueno, sí, es lo último que me queda, ¿qué puedo perder? Porque hasta así a veces dice, qué tristeza, que tengan como la última opción allí. Que no sea en tu vida la última opción, que sea la primera opción. Y si él como primera opción decide que sea por la medicina, bueno, que es por la medicina, pero lo tomaste como la primera opción. Ya, tú le dices, Señor, vengo para que tú seas mi primera opción. Y si tú no, Señor, si en tu voluntad no está que sea, Señor, así, de manera sobrenatural te pido que seas tú dándole sabiduría a esas personas para tener un buen diagnóstico, Señor, y potencialicen la medicina para poderme sanar. ¿Ya? Mejor de los casos, a veces también hemos dejado la medicina natural a un lado. También creo que se ha olvidado ya, los hombres han dejado esa sabiduría ancestral de la medicina natural y es muy importante. Bueno, volver a aquellas cosas buenas y tenerlas en cuenta. Bueno, vamos entonces a continuar con Jueces 20 y 21, que con eso terminamos entonces el libro de los jueces. Terminamos este libro de los jueces. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Bien, dice el versículo 1. Entonces salieron todos los hijos de Israel desde Dan hasta Bersabé, incluso los de la tierra de Galaad, y se reunieron como un solo hombre delante de Yahvé en Masfá. Se presentaron los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, en la asamblea del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie armados de espada. Los hijos de Benjamín supieron que los hijos de Israel habían subido a Masfá. Preguntaron los hijos de Israel, ¿podemos saber cómo fue perpetrada esta maldad? Entonces el levita, marido de la mujer muerta, tomó la palabra y dijo, llegué yo con mi mujer secundaria a Gabá de Benjamín para pasar la noche, y se levantaron contra mí los vecinos de Gabá. Me cercaron durante la noche en la casa con intención de matarme y abusaron de mi mujer secundaria, de modo que murió. Por tanto eché mano de mi segunda mujer, la dividí en trozos y la envié por todo el país de la herencia de Israel, por cuanto han cometido un crimen y una infamia en Israel. He aquí que todos vosotros sois hijos de Israel. Dad vuestro parecer y decidid aquí mismo. Ustedes recuerden que este sacerdote estaba viviendo en adulterio con esta mujer, que la violaron, y entonces él la entregaron, como dice, ya moribunda. La mujer se la llevó y él la despedazó en 12 partes y mandó cada parte a una de las tribus de Israel para que conocieran del crimen. Entonces hicieron una asamblea para determinar sobre este caso, qué hacer sobre el caso, que es lo que está contando. Era la mujer que había tomado un levita, un sacerdote de ese tiempo, un levita. Entonces dice aquí, entonces todo el pueblo se levantó como un solo hombre y dijo, ninguno vuelva a su tienda, ni regrese nadie a su casa. Lo que ahora tenemos que hacer a Gabá es esto. Gabá es el lugar donde ocurrió eso. Iremos contra ella por sorteo. Tomaremos de entre todas las tribus de Israel 10 hombres por cada 100, 100 por cada 1000 y 1000 por cada 10,000.
que busquen víveres para el ejército, y cuando ellos vuelvan, hagamos contra Gabá de Benjamín conforme a la infamia que ha cometido en Israel. Se juntaron todos los israelitas contra la ciudad, unidos como un solo hombre. Luego las tribus de Israel enviaron hombres a todas las familias de Benjamín que dijeran: ¿qué maldad es esta que se ha cometido entre vosotros? Entregad ahora a aquellos hijos de Belial que están en Gabá, para que les demos muerte y así extirpemos el mal de en medio de Israel. En los tiempos de antes se tenía la opción de que dando muerte extirpaban todo lo que fuera mal. Pero no se daban cuenta que la guerra no era exactamente muchas veces contra carne, sino contra huestes que seducían la carne. Y por eso Dios después exterminó esa parte, que ya el hombre no tenía la autoridad para poder quitar la vida bajo ninguna causa, que es lo que sucede hoy en día. Porque muchos me dicen, pero Dios antes sí lo permitía, ahora no. Bueno, porque muchas cosas fueron variando con el tiempo. Por ejemplo, en los tiempos antiguos el hombre podía tener varias mujeres. Ya después dijo Dios, no van a tener varias, sino solo una. Y todo tenía un objetivo en su tiempo. Pero Dios fue moldeando las cosas. ¿Para qué? Para ir construyendo al fin al pueblo, lo iba llevando. Por ejemplo, Él permitió que tuvieran varias mujeres para que se pudieran procrear. Pero en ese momento el corazón del hombre no estaba tan dañado para coger y vivir de lujuria con la mujer, de pervertir el deseo de la mujer. No, el hombre tenía el sentido de que estar con la mujer era para poder procrear. Tenían un sentido muy alto acerca de la procreación y para ellos era fundamental y eso era lo principal en la relación de pareja. Y cada vez que se casaban siempre era pensando en tener la mayor cantidad de hijos. Entonces no era pensar como piensa hoy en día, en un disfrute de la vida sexual. No, eso no se veía. Entonces cuando ya se dio cuenta que el hombre se estaba desviando en el entendimiento de eso, entonces ya acabó. Lo mismo cuando ya creció una cantidad de población y viendo que también podían desviar, porque antes se podían casar entre primos, entre familia, entonces ya se dio cuenta que no. Entonces ahí ya acabó eso. Antes se podía, ahora ya no se puede. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que Dios, al pasar el tiempo, ha ido, para bien nuestro, ha ido cambiando ciertas cosas. Entonces antes, mira, castigaban ese ojo con nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, ya vino a acabar todo eso. Entonces ha querido Dios que nosotros, que así como Dios nos ha brindado la misericordia, así lo tengamos nosotros. Y nosotros no tengamos el deseo de venganza ni de tomar, sino que dejemos todo eso a Dios. Entonces mira que ellos sí fueron a decir, bueno, entonces mataron a esta mujer, necesitamos hacer justicia, hay que darle muerte a eso. Entonces así también lo entendió en los tiempos de medioevo. Mira que la iglesia antes, en el medioevo, el tiempo de la, ¿cómo que se llamaba? Que mataban a las brujas. Eso fue para el año 1500, 1400, no tengo exactamente la fecha. Que se llama los tiempos de la persecución de la iglesia. Mataba a todas aquellas personas que creían que eran brujas, se dedicaban a la brujería y las mataban, es más, las quemaban. Pero el entendimiento que Dios debía darle era entender que la lucha no era contra los huestes de carne, sino espirituales. Y eso fue lo que Dios nos ha querido después darnos a entender. Y esa es la máxima evolución, decir que hoy la guerra ya no es con nuestros hermanos, sino contra todos estos huestes que muchas veces están engañando a nuestros hermanos y los están llevando a la perdición. Y es contra ellos que debemos luchar. Pero para nosotros poder hacer esas agentes, los agentes del poder de Dios,
tenemos que aprender entonces a vivir como Dios. Entonces Dios nos ha mandado que nosotros no seamos los que levantemos la espada, que nosotros no seamos los que golpeemos, que nosotros no seamos los que disparemos, que no seamos nosotros los que robemos, sino que entonces nosotros mostremos la gracia de Dios para que así podamos vencer al enemigo. Porque así es que se vence. Mira que él dijo, Pablo habla de la armadura. Y la espada dice que la espada, ¿qué es? La palabra. Y mira la palabra que tú tienes que tener empuñada para vencer a todas estas, con esta guerra espiritual que es la palabra. Tienes que tener empuñada la espada. Pero no es como hacen hoy muchos que cogen y se aprenden la Biblia por capítulo y versículo. No. Cuando Pablo dice que tomen la espada para luchar, no es coger y tirar una cantidad de citas bíblicas aprendidas de memoria. No. Es que con tú la palabra, tú tengas el convencimiento y el cumplimiento de esa palabra. Porque cuando tú la estás llevando a la vida y a la práctica, cuando tú has entendido en esa palabra que está el mensaje de Dios y lo que Dios pida, pues allí tú entonces vas actuando conforme y entonces allí tú has afilado la espada. Porque cuando el enemigo viene a seducirte, ¿qué haces tú? Ya tú has comprendido lo que Dios espera en ese momento acerca de eso de lo que Él te seduce y tú le dices no. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo más diciendo, que fue las tentaciones de Jesús en el desierto. Si tú eres Dios, lánzate de lo alto que Dios mandará. ¿Qué le respondió Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Entonces mira que le respondía con la palabra y con eso lo venció. Pero no porque se la aprendió, sino porque en ese momento, bajo la situación que estaba viviendo y que estaba siendo tentado, él estaba dándole a entender, no solamente le tiró una frase por decirla, sino que él estaba dando a entender que eso que le estaba diciendo, él lo estaba viviendo. Que para él solo Dios, a él solo le rendía pleitesía y solo a él le doblaba rodilla y que no existía otro Dios. ¿Ya? Entonces se daba cuenta el enemigo que sí era así. Entonces para eso es la palabra. No para nosotros simplemente declararla y decirla como si fuéramos personas que tengamos mostrar una gran memoria o como nos tratan de por ahí hacernos admirar cuando nos comienzan a lanzar ese poco palabras, sobre todo los protestantes que tienen ese afán de aprenderse las citas bíblicas por capítulo y versículo y exactamente lo que dicen y ellos se aprenden me voy a decir no. De nada sirve que yo me las aprenda si yo no las vivo, si yo no las infiero, si yo no las entiendo bien y si yo no las llevo a la vida. Para cuando venga el enemigo decirle, solo el Señor mi Dios doblo mi rodilla y yo no hago eso. ¿Ya? Es poder entender. Entonces eso es muy importante porque mira que gracias a esta palabra estamos entendiendo que ya no es el tiempo de decir voy a tomar justicia por mis manos. Me cometieron gran... Si a nosotros nos hubiesen violado a nuestra mujer hoy, o a nuestros hijos, o a otros, ¿qué nos invita a Dios a decir? Tenemos que perdonar. Podemos pedir justicia, porque podemos pedir justicia. Existe una justicia para ese tipo de crimen, porque es un crimen social. Pero yo no tengo que empuñar las armas. Yo no tengo que llenarme de ese odio que me vaya a quemar y buscar vengarme hasta la muerte, como dicen algunas personas, ¿no? Sí podemos pedir la justicia a las autoridades y que sean las autoridades las que tomen justicia y yo tengo que sanar mi corazón con eso porque eso es lo que Dios manda para así poder vencer ¿qué es? Eso. Por ejemplo, como hizo, ¿recuerdan ustedes el tiempo de Juan Pablo II cuando le intentaron asesinar? Él después de un tiempo visitó al que lo intentó asesinar. Ya, eso es lo que debemos nosotros hacer. Mira, él estuvo pagando su crimen. Pero él fue y lo visitó y habló con él y le perdonó eso. Entonces, y el que tenía que ir donde él a pedirle perdón era el que cometió el crimen de él, pero mira, él fue allá. Entonces, eso fue un gran ejemplo para la humanidad. Eso recuerdo yo que fue un gran ejemplo que hasta los mismos protestantes le llamó la atención mucho de Juan Pablo II. Entonces, esas son cosas muy importantes que hay que resaltar y que sí hay que dar a entender. Porque eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Que todo lo que hicieron estas personas
que Dios llamó, no es para que nosotros los llamemos santos y los idolatremos y los ensalcemos, sino para que nosotros aprendamos lo que debemos aprender. Como dice la palabra, toma lo que a ti te conviene y lo que es bueno, llévalo a tu vida y toma. Por eso es que es bueno a veces leer la vida de estas personas, de los hijos bondadosos de Dios, de estas personas que Dios obró en ellos grandiosamente. No sé, tal vez el día de mañana, el día del juicio, algunos se ganen la corona. Solo Dios sabrá quién se ganará esa corona, pero hay muchos ejemplos muy bonitos de la vida de esas personas y eso es muy, muy edificante. Leer la vida de cada uno de ellos, de lo que hicieron, es muy importante. Por ejemplo, como el libro que les dije yo esta mañana que lo adquirieran, lo pudieran leer, que se llama La imitación de Cristo. Es un libro espectacular. Yo recuerdo que hace muchos años lo compré y lo leí, me lo leí todo, lo disfrutaba. El libro lo venden hasta en una versión como de bolsillo, o sea, pequeñito, que tú lo puedes cargar en tu mano y tenerla en el bolsillo. Yo recuerdo que al principio, hace muchos años lo compré y yo lo cargaba en mi bolsillo y lo llevaba para donde iba. Iba a la Eucaristía y todo eso y me leía siempre un capitulito ahí pequeño. Entonces, esa es una práctica muy piadosa que les recomiendo. También leer la vida de los hijos bondadosos de Dios que han hecho cosas maravillosas. Entonces, hoy nosotros estamos llamados a pelear contra la espada. Y mira que dice que las armaduras también, el yelmo de la fe, también está el casco de la fe, el yelmo se me olvidó ahora cuál eran los otros que él decía. La fe, la espera, creo que la esperanza, no, ahora se me olvidó, hay que buscarlo en Efesios 6. Si alguien lo puede encontrar y nos lee después la armadura, en Efesios 6 está. Vamos a ver si lo encuentro aquí rápidamente. Efesios 6. La armadura que nosotros debemos tener para combatir. Esa es la que nosotros debemos tener para combatir. Aquí lo tengo, Efesios 6. Vea, dice: por tanto, tomad las armas todas de Dios o todo su arnés. Me dice, revestido todo de toda la armadura de Dios para poder contrarrestar las acechanzas del diablo. ¿Sí? Porque no es nuestra pelea solamente contra hombres de carne y sangre, sino contra los príncipes y potestades, contra los adalides de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos esparcidos en los aires. Porque alguna vez les decía, hay espíritus que están esparcidos en los aires. Por tanto, tomad las armas todas de Dios o toda su arnés para resistir en el día aciago y sostenernos apercibidos en todo. Está pues a pie firme, ceñido vuestros lomos con el símbolo de la verdad. Entonces, mire, debemos estar ceñidos nuestro lomo con el símbolo de la verdad. Entonces, tenemos que tener la verdad. Debe ser como ese revestimiento que tenemos. La verdad. Armados con la coraza de la justicia. Ese que nos ponemos delante para que como que no entre la espada, lo que se ponían antes los luchadores antes. La justicia. Debe ir allí delante de nosotros, allí que nos va a resistir. Calzado los pies prontos a seguir y predicar el evangelio. O sea, debemos llevar siempre la capacidad de anunciar el evangelio. Esos son nuestros calzados. El anuncio del evangelio. Nuestro calzado, el evangelio de la paz. Embrazando en todos los encuentros el broquel de la fe. Entonces, mira, ponernos el casco de la fe. ¿Sí? Lo que nos va a resistir. Entonces, mira que por lo general, ¿dónde es el golpe más certero que uno dice? Tú das ahí y definitivamente ya no hay dudar que pueda quedar vivo. ¿Dónde? En la cabeza. Entonces, mira que lo que nos va a nosotros a contrarrestar el golpe letal del enemigo, ¿cuál es? La fe. ¿Qué hizo que venciera Job?
Pues fue la gran fe de Job. Y él estaba revestido de esa fe. Entonces, si nosotros somos personas de fe, es poderoso nuestra armadura. No hay allí una arma fuerte porque estamos cubiertos. Ya ese golpe letal no será. Entonces, no se pierda la fe bajo ninguna circunstancia. Podrán venir momentos difíciles, no pierdas la fe. Que nada te haga perder la fe. Que nada nos haga perder la fe. Y que ese sea, mira lo que proteja que el lugar donde está el golpe letal. Porque recuerden que el enemigo siempre va a buscar el lugar para darte golpe letal. Pero si tú ese lugar lo tienes revestido con la fe en Dios, entonces no va a poder. Entonces que tu fe sea firme para que no puedas recibir esos golpes letales. Tomad también el yelmo de la salud y empuñad la espada espiritual o del espíritu, que es la palabra de Dios. Mira, nuestra espada es la palabra de Dios. Mira, nosotros estamos afilando la espada. Cuando tú vienes y cuando nosotros como hoy cogemos la palabra de Dios, la comenzamos a masticar, a analizar, a preguntarnos, ahí estamos cogiendo nosotros ¿qué? Esa arma la estamos afilando y la estamos preparando y la tenemos allí a la mano. ¿Ya? Porque ¿qué hacen? ¿Cómo duermen las personas cuando están en guerra? ¿Cómo duermen las personas cuando están en guerra? Vámonos a los tiempos como antiguos. ¿Cómo ellos dormían a intemperie muchas veces, pero cómo dormían? Alguien que me diga, a ver, ¿cómo creen que dormían ellos? Eso lo muestran hasta sí, alertas, pero alertas ¿cómo? Y muestran hasta en las películas, muestran muchas veces eso. ¿Cómo puedes dormir tú alerta? Si estás durmiendo, ¿cómo puedes estar alerta? Uno está dormido, está alerta. Me parece con miedo, no. Si está diciendo ahí que están preparados para la batalla y para la guerra, ¿cómo puedes estar tú preparado para la batalla y la guerra durmiendo? ¿Ya? Porque mira, ahí dice, tiene que estar con la espada bien afilada y preparada. Exacto. Las personas dormían, pero tenían siempre la espada atravesada, o sea, la tenían empuñada. Ellos se dormían, pero tenían la espada ahí. O sea, cosa era que si sentían algo, se levantaban rápido y enseguida con el escudo en la mano y la espada. Entonces eso uno debe tener siempre afilada la espada y preparada a tenerla ahí. O sea, tú tienes que tener la palabra de Dios siempre allí cerca de ti. Debe ser para ti como esa armadura que tú tienes para contrarrestar, para luchar. Entonces tenemos que tenerla y la espada. Entonces mira que ahí dice, es la espada espiritual, que es la palabra de Dios, la espada espiritual o del espíritu. Haciendo en todo tiempo con espíritu y fervor continuas oraciones y plegarias y velando para lo mismo con todo empeño y orando por todos los santos o fieles. Entonces, mire, todo lo que debemos hacer nosotros. Muy bien, entonces, esto era lo que estaba pasando. Entonces, en ese momento hicieron una asamblea para tomar juicio contra la tribu de Benjamín por haber abusado de esta mujer bajo indefensión. Te mira, dice aquí, luego las tribus de Israel enviaron hombres a toda la familia de Benjamín que dijeran, ¿qué maldad es esta que se ha cometido entre vosotros? Entregad ahora a aquellos hijos de Belial que están en Gabá para que le demos muerte y así extirpemos el mal de en medio de Israel. Ya no debemos hacer eso. No es extirparlo el cuerpo y matar y darle muerte al cuerpo, no. Es extirpar el pecado y el mal vivir, el mal accionar, el mal pensamiento, el mal deseo. Eso es lo que se debe extirpar. Y con la palabra de Dios podemos ir extirpando ello. Dice aquí, pero los hijos de Benjamín no quisieron escuchar la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que de las demás ciudades acudieron a Gabá para comenzar la guerra contra los hijos de Israel. Se contaron en aquel día 26,000 hijos de Israel.
Se contaron en aquel día 26,000 benjaminitas armados de espada que habían venido de su ciudad, sin contar los habitantes de Gabá, de los cuales se alistaron 700 hombres escogidos. Entre toda esta gente habían 700 hombres escogidos zurdos, todos capaces de tirar piedras con la honda contra un cabello sin errar el blanco. Entre los hijos de Israel fuera de Benjamín se contaron 400,000 hombres armados de espada, todos hombres aguerridos. Imagínense, 400,000, casi una ciudad. Se levantaron y subieron a Betel para consultar a Dios. Preguntaron los hijos de Israel: ¿quién de nosotros subirá primero para hacer la guerra contra los hijos de Benjamín? Respondió Yahvé: Judá será el primero. Se levantaron entonces los hijos de Israel a la mañana y acamparon frente a Gabá. Entonces mira que los de Gabá, aunque está mostrando aquí que Yahvé estaba con el pueblo de Israel. Y mira que allí se cometió eso, pero hay que tener el contexto. ¿Qué sucedió allí? Recuerdo que la mujer, ¿quién era? La mujer, recuerden que era una mujer que estaba en adulterio. ¿Y qué sucedía con la mujer en adulterio en ese tiempo? Por eso era que ahí en ese caso se daba esto, ¿ya? Entonces consultaron los hijos de Israel: ¿quién de nosotros subirá primero para hacer la guerra contra los hijos de Benjamín? Respondió Yahvé: Judá será el primero. Se levantaron entonces los hijos de Israel a la mañana y acamparon frente a Gabá. Y salieron los hombres de Israel a dar batalla a Benjamín, tomando posición contra ellos cerca de Gabá. Pero los hombres de Benjamín hicieron una salida desde la ciudad y derribaron por tierra en aquel día 22,000 hombres de los israelitas. Sin embargo, los hombres de Israel recobraron su vigor y volvieron a ponerse en orden de batalla en el mismo sitio donde se había ordenado el primer día. Además, los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Yahvé hasta la tarde y consultaron a Yahvé diciendo: ¿he de presentarme de nuevo en batalla a los hijos de Benjamín, mi hermano? Respondió Yahvé: subid contra él. Se acercaron los hijos de Israel a los hijos de Benjamín también el segundo día. Pero Benjamín hizo también el segundo día una salida contra ellos desde Gabá y derribaron otros 18,000 de los hijos de Israel, todos ellos armados de espada. Por eso todos los hijos de Israel y todo el pueblo subieron y vinieron a Betel, donde permanecieron llorando delante de Yahvé. Ayunaron aquel día hasta la tarde y ofrecieron holocausto y hostias pacíficas ante Yahvé. Y consultaron los hijos de Israel a Yahvé, pues en aquellos días estaba allí el arca de la alianza de Dios. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, desempeñaba en aquel tiempo el servicio de Yahvé, diciendo: ¿marcharé otra vez para dar batalla a los hijos de Benjamín, mi hermano, o cesaré? Respondió Yahvé: sube, que mañana le entregaré en tu mano. Entonces Israel puso una emboscada alrededor de Gabá, y al tercer día subieron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín, y se pusieron en orden de batalla contra Gabá, como las otras veces. Los hijos de Benjamín salieron contra el pueblo y, alejados ya de la ciudad, comenzaron a hacer estragos entre el pueblo como las veces anteriores, en los caminos de los cuales uno sube a Betel y el otro a Gabá. Así vieron muerte en el campo unos 30 hombres de Israel, y se decían los hijos de Benjamín: están derrotados ante nosotros como anteriormente. En tanto que los hijos de Israel decían: huyamos y alejémoslos de la ciudad hacia estos caminos. Entonces todos los hombres de Israel, levantándose de sus puestos, se ordenaron en batalla en Baal-tamar. También los israelitas de la emboscada se lanzaron fuera de sus posiciones desde la llanura de Gabá. Vinieron así contra Gabá 10,000 hombres escogidos de todo Israel,
y la batalla fue recia, mas los de Benjamín no advirtieron que ya les alcanzaba el mal. Así derrotó Yahvé a Benjamín ante Israel. Pues los hijos de Israel mataron aquel día 25,000 hombres de Benjamín, todos armados de espada. Se vieron pues derrotados los hijos de Benjamín, porque los hijos de Israel cedieron terreno a Benjamín, fiándose de la emboscada que habían tendido contra Gabá. Efectivamente, los emboscados se arrojaron sobre Gabá con toda rapidez, y avanzando pasaron por toda la ciudad a filo de espada. Habían convenido los hijos de Israel con los de la emboscada en que estos hiciesen subir desde la ciudad una gran humareda. Así, cuando los hombres de Israel volvieron las espadas en la batalla, y Benjamín hubo comenzado a matar entre los hombres de Israel unos 30 hombres, pues se decían: están completamente derrotados ante nosotros como en la primera batalla. Empezó a elevarse desde la ciudad la columna de humo, de manera que cuando los benjaminitas miraron hacia atrás, vieron que de toda la ciudad subía fuego al cielo. Entre tanto, los hombres de Israel le dieron cara, y los benjaminitas vieron aterrados que les había alcanzado el mal. Volvieron las espadas ante los hombres de Israel, tomando el camino del desierto. Pero la batalla los alcanzó, y los que salían de la ciudad fueron matados, pues estaban encerrados por ambos lados. Cercando los benjaminitas, los persiguieron y los exterminaron en los refugios hasta enfrente de Gabá por la parte oriental. Y cayeron de Benjamín 10 y 8,000 hombres, todos ellos hombres valientes. Los restantes volvieron las espadas y huyeron camino del desierto hacia la peña de Remón. Mas los de Israel hicieron entre ellos una rebusca, matando a 5,000 hombres en los caminos. Y siguiendo en su alcance hasta Gidón, mataron de ellos 2,000 hombres más. Ascendieron las bajas de Benjamín aquel día 25,000 hombres de guerra, todos ellos hombres valientes. Solo los 600 hombres que habían vuelto las espadas lograron escaparse al desierto, a la peña de Remón, donde permanecieron durante 4 meses. Luego los hombres de Israel se volvieron contra el resto de los hijos de Benjamín y los pasaron a filo de espada. Así las ciudades, hombres y bestias, como todo lo que hallaron, y pegaron fuego a todas las ciudades que encontraron. Entonces aquí termina el capítulo 20, y mira que este capítulo 20, entonces, para resumir, está contándonos la parte donde Dios le entrega, o sea, donde se cometió el delito por el cual se prende la guerra. En las tribus de Benjamín, de los Benjamín, que fue que abusaron varios hombres de una mujer inocente que era la esposa de un sacerdote. Y este hombre cogió y la partió en 12 pedazos y mandó a pedir justicia a sus hermanos los israelitas. Por lo cual los israelitas, indignados, se presentaron para pedir justicia. Pero los benjaminitas no querían entregar a los hombres que habían hecho eso. Entonces, debido a eso, se prendió, como dice ahí, la guerra entre hermanos. Porque eran hermanos, los benjaminitas y ellos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, en la guerra, aunque ellos comenzaron al principio como a vencer, al final Dios los venció a ellos. Y le dio, como dice, la victoria al pueblo de Israel, que consultaba a Dios y los guiaba. Ahí hay algo que uno se pone y es muy curioso y se pregunta, no sé si ustedes se lo preguntaron, pero mientras leía ahí, hubo 2 veces donde el pueblo de Israel consultó a Dios si debían subir a luchar, y Dios les respondía mediante el sacerdote Eleazar, que tenía el altar donde le consultaban a Dios. Recordarán ustedes que en los tiempos antiguos tenían la tradición de consultar a Dios para ir a las batallas. Siempre consultaban a Dios. Nosotros deberíamos consultar también a Dios para decisiones muy importantes. Normalmente no lo hacemos para absolutamente nada, consultar a Dios. Y si es muy bueno comenzar a pedir el discernimiento a Dios y la luz y la guía para actuar en nuestra vida. En ese tiempo sí tomaban
esa parte muy seriamente y muy al pie de la letra, y mira que aquí dice, consultaron a Dios, pero era de preguntarse, bueno, pero si Dios estaba guiando a Israel, ¿qué pasó? Que hubo dos que le dijo, suban, pero en esas dos fue vencido por ese momento. Ya fue vencido por ese momento. Entonces uno se pregunta allí qué habrá sucedido, por qué en ese momento estaban ellos perdiendo en ese momento la batalla. Si ellos respondieron, si ellos recibieron que debían subir, era porque Dios estaba avalando que les iba a dar, que iban a ganar. Entonces, ¿qué podemos inferir ahí? Podemos inferir varias cosas porque no lo dice claramente. Pero teniendo en cuenta, puede ser uno, puede inferir que tal vez fue una estrategia de Dios de darles confianza para después que acabarlos totalmente. Dos, que tal vez esa parte de los que cayeron eran aquellos que debían, como dice, por decirlo así, caer, porque alguna cosa eran los frutos malos, tal vez ahí, y no merecían estar allí. Y que solo la victoria sería dada para aquellos que, para el Señor, porque mira que dice que fue el Señor el que los venció. Entonces tal vez quería darle la victoria era a los que estaban en ese momento. ¿Ya? Eso sucede como hoy en día hay personas que van y oran donde una persona y le oran. Si han escuchado testimonio de personas, por ejemplo, vamos a poner el caso de la hija de Walter, para no irnos lejos. Bueno, yo he escuchado muchos otros testimonios de personas que van y le oran. Y varias personas le oran a una persona para que se sane. Y no se sane. Pero resulta que después viene una persona, le ora y se sana. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué si Dios lo iba a sanar, por qué no la sanó cuando le oraron las otras personas? Tal vez la otra persona no tenía fe, puede ser una opción. O tal vez Dios no quería que ellos se gloriaran de eso. Y tal vez era con la persona que se sanó. O tal vez ellos tenían eso, que muchas veces se robaban la gloria a Dios, que era lo que sucedía mucho, y lo sucede hoy en día. Hay personas que le roban la gloria a Dios. Hay personas que dicen que ellos son los que sanan. No, Señor, el que sana es Dios. Entonces tal vez Dios no le quería dar para que esos no se robaran la gloria, no se les ensalzara el corazón, no se vanagloriaran de eso. Entonces la dio a quién. Hizo Dios que llegara hasta que la persona llegó donde el que él quería que por medio de esa persona se diera. Mostrando ahí que las cosas no son como el hombre determina, sino como Dios determina. Por eso esas personas que pasan declarando, no se pongan ustedes en esta estrategia tonta, ese positivismo psicológico, que eso de declarar, que yo declaro hoy. Eso yo digo que a veces hasta una ofensa a Dios, porque tú estás declarando lo que Dios no te ha mandado declarar. Tú como usurpas unas palabras de Dios sin que Él haya declarado. ¿Cómo tú vas a declarar lo que Dios no ha declarado? Ya tomaron eso los protestantes como deporte, declarar. Y eso no es así. Se declara lo que Dios te revela que debes declarar. ¿Recuerdan por qué? ¿Por qué a Moisés lo castigaron? ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque hizo aquello que Dios no mandó en ese momento. O sea, no le reveló hacer eso. De golpear la piedra 2 veces. Entonces, uno tiene que declarar y hacer en nombre de Dios, sobre todo cuando uno actúa en el nombre de Dios. Entonces las personas muchas veces han tomado eso de declarar y se formó la declaritis. Y todos los días te los he declarando. Y yo digo, no les da vergüenza eso. Declarar algo y que no suceda. Y sigue declarando y no suceda. Uno tiene que decir, si es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la expresión correcta? Si es la voluntad de Dios que suceda esto. Si el Señor nos da hoy, nos muestra su misericordia
y nos da a conocer su gran poder que pueda suceder. Pero no es porque yo declaro, porque yo creo que eso, sí, nosotros creemos que Dios quiere bien para nosotros, pero tú no sabes el momento ni el tiempo y si tal vez Dios lo quiere hacer de verdad, no porque no quiera, sino porque no se vaya a perder, como sucedió con una persona que quedó inválida. Y recuerdo que una vez el Señor le reveló a Francisco, esa persona le pedía que lo levantara de la silla de ruedas. Y el Señor, recuerdo que le respondió y le dijo que si lo levantaba de la silla de ruedas, se volvía a perder. Por eso no lo levantaba de la silla de ruedas. Entonces, Dios siempre tiene y conoce unos planes perfectos. ¿Ya? Él sabe bien acerca de eso. Entonces, tal vez esas personas, cuando fueron las 2 veces que fueron vencidos, era porque esas personas no eran las idóneas. No se iban a quedar con el premio ni con toda esa gloria de Dios. Se la quiso dar a esas otras. Entonces, eso también para que nosotros aprendamos. Nosotros no nos podemos vanagloriar ni quitarle a nosotros la gloria a Dios, porque tal vez Dios por eso nos estaría suprimiendo que nosotros veamos el obrar maravilloso de Dios en nuestra vida. O sea, estoy hablando como servidores de Dios. Y pues no siendo servidores, pues si nosotros no le vamos a dar la gloria a Dios, pues normalmente tampoco vamos a ver cosas maravillosas, porque entonces si no le vamos a dar la gloria a Dios y no estamos en la disposición todos los días de darle la gloria a Dios. Por eso es importante todos los días de que nos levantamos. Tenemos que darle la gloria a Dios es eso. Darse desde lo sencillo. Ahí es donde el Señor se da cuenta que tú, porque Él ha dicho, quien es fiel en lo poco, lo es en lo mucho. El que es fiel en lo poco, lo es en lo mucho. Entonces debemos nosotros aprender a ser fiel en lo poco para que también lo podamos hacer en lo mucho. Y ahí se da cuenta el Señor. Entonces, si tú eres agradecido desde las cosas pequeñas, sea que hoy tengas poco, dale gracias a Dios por ese poco. Porque si eres agradecido y Él ve en ti eso, tal vez mañana te da mucho más. Pero si no eres agradecido ni en lo poco, dime tú, en lo mucho también te perderás, ni le darás gloria a Dios. Entonces hay que darle gracias a Dios por todo. Por la vida, por el hogar, por el techo. No tengas la mejor casa, no tengas, bueno, lo que tengas. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Y tendrás, más adelante, Dios te ganará la misericordia para que tengas muchas mejores cosas y tengas maravillosas cosas. Pero hay que aprender a darle la gloria a Dios y no robarnos la gloria de Dios para que... Y eso fue lo que pudo haber sucedido con ellos y por eso, entonces mira que después también Dios viene y los manda y vence. Entonces ahí Dios muestra que nosotros también puede ser una forma de probar la fe. En ese tiempo probándole la fe a ellos. ¿Ya? Nosotros tenemos, aunque veamos situaciones difíciles y uno dice, pero se está demorando Dios. Muchas veces Dios se demora, pero Dios no olvida. Dios no se demora, Dios olvida. Y Dios hoy no utiliza situaciones para probar. Lo que pasa es que se deben hacer bajo ciertos modos que Dios, como dice uno, Dios sabe sorprender a uno. Y de unas maneras que uno dice, wow, yo nunca pensé que sería así. Eso es lo que Dios muchas veces quiere. Él quiere saber a nosotros, mostrando su grandeza y su poder, para que siempre quede guardado en tu mente y en tu corazón el poder de Dios, así como lo vio este pueblo de Israel. Así como lo vio el pueblo de Israel y al que el Señor le hizo justicia y al que acompañó. Mira, muy importante eso. Ahora vamos entonces, sigamos ahora con Jueces 21. Ahora bien, en Masfá los hombres de Israel habían hecho este juramento: nadie de nosotros dará a su hija por mujer a uno de Benjamín, por lo que sucedió, porque eran unos abusadores. Y vino el pueblo a Betel y sentados allí hasta la tarde delante de Dios alzaron la voz y lloraron con grandes alaridos, decían: ¿por qué, oh Yahvé, Dios de Israel, ha acontecido esto en Israel? ¿Que falte hoy una tribu en Israel? Al día siguiente se levantó el pueblo muy temprano. Edificaron allí un altar donde ofrecieron holocaustos y sacrificios pacíficos. Esos sacrificios pacíficos para aplacar el pecado cometido. Y los hijos de Israel dijeron: ¿quién hay de entre todas las tribus de Israel que no haya subido a la asamblea de Yahvé?
porque habían hecho un gran juramento contra aquel que no subiera a Yahvé en Masfá, diciendo: morirá sin remedio. Mas ahora los hijos de Israel, compadecidos de Benjamín su hermano, dijeron: ha sido cortada hoy una tribu de Israel. ¿Qué haremos para dar mujeres a los que quedan? Puesto que hemos jurado por Yahvé no darles por mujeres nuestras hijas. Preguntaron pues: ¿quién hay de entre todas las tribus de Israel que no haya subido a Yahvé a Masfá? Y aquí que de Jabes Galat nadie había venido al campamento, a la asamblea. E hicieron un recuento del pueblo y resultó que no se hallaba allí hombre alguno de los habitantes de Jabes Galat. Por lo cual la asamblea envió allá 12,000 hombres de entre los valientes y les dio esta orden: andad y pasad a filo de espada a los habitantes de Jabes Galat, también a las mujeres y a los niños. Esto es lo que habéis de hacer: ejecutáis el anatema en todo varón y en toda mujer que haya conocido varón. Y hallaron entre los habitantes de Jabes Galat 400 doncellas vírgenes que no habían conocido varón, y las trajeron al campamento de Silo, que está en el país de Canaán. Entonces toda la asamblea mandó mensajeros que hablaran con los hijos de Benjamín, que estaban en la peña de Remón, y les anunciasen la paz. Volvieron en aquel tiempo los benjaminitas y les dieron por mujeres a aquellas de las mujeres de Jabes Galat, a quienes habían perdonado la vida, mas no hallaron así el número suficiente para ellos. El pueblo tuvo gran pesar a causa de Benjamín, por cuanto Yahvé había abierto una brecha en las tribus de Israel. Dijeron los ancianos de la asamblea: ¿qué haremos a fin de dar mujeres a los que quedan? Porque han sido extirpadas las mujeres de Benjamín. Y declararon: debe haber una herencia para los que han escapado de Benjamín. No se ha borrado una tribu de en medio de Israel. Nosotros, empero, no podemos darle por mujeres nuestras hijas. Pues habían jurado los hijos de Israel diciendo: maldito aquel que dé mujer a los de Benjamín. Y dijeron: he aquí que todos los años se celebra la fiesta de Yahvé en Silo, situada al norte de Betel, al oriente del camino que sube de Betel a Siquén, y al sur de Leboná. Por lo cual dieron a los hijos de Benjamín esta orden: id y poneos en emboscada en las viñas, y cuando veáis salir a las hijas de Silo a bailar en coro, salid de las viñas y tomaos cada uno una mujer de las hijas de Silo y llevadlas a tierra de Benjamín. Y cuando los padres de ellas o sus hermanos vengan para reclamándolas, les diremos: regalándolas a nosotros, pues no hemos podido tomar para cada cual una mujer en la guerra, y vosotros no se las habéis dado, pues en este caso os habréis hecho culpables. Los hijos de Benjamín hicieron así: se llevaron mujeres según el número de ellos, de entre las que danzaban, las arrebataron y se fueron. Y volvieron a su herencia, reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Regresaron entonces de allí los hijos de Israel, cada uno a su tribu y a su familia. Volvieron allí cada uno a su herencia. En aquellos días no había rey en Israel, cada cual hacía lo que mejor le parecía. Y aquí termina el capítulo 21 en la continuación de lo que es la edificación, la reedificación de la tribu de Benjamín, que cometió un gran error, por lo cual fueron exterminados las mujeres. Pero después entraron, como dice, en conciencia y quisieron resarcir, pero tal vez se dieron cuenta que fue muy fuerte quitar a todas las mujeres para que ellos pudieran crear. De todas maneras, eran hermanos de ellos. O cómo exterminar a un hermano, por los cuales consiguieron todo, caminaron todo el desierto. Bueno, así debe estar nosotros en la actitud de siempre la disposición para nosotros, pero eso no quita hacer la justicia. Mira qué importante eso. A las personas hay que enseñarles que las acciones malas tienen una consecuencia, y hay que, como dice, abrirles el corazón, brindarles oportunidades, pero ellos deben resarcir. Las personas deben resarcir, las personas deben mostrar cambio, las personas deben cumplir el pago.
Las personas deben cumplir una condena, por decirlo así, y de alguna forma debe haber un tipo de castigo, pero que en general ese castigo también vaya acompañado de una forma de ayudarlo a resarcir, de salir adelante. Ese debe ser el esquema que debe existir, ¿ya? La persona cometió el gran pecado delito, bueno, debe establecerse una justicia, pero también debería existir la opción de que brindemos la segunda oportunidad, pero también hay que saber reevaluar, porque hay personas que no se arrepienten de lo que hacen. ¿Cómo le voy a dar una segunda oportunidad? O sea, que entre a mi casa a robar. Si una persona roba en mi casa, pues yo le establezco justicia por robar. Y yo le puedo volver a dar, como dice, una opción de trabajar. Pero si yo veo que la persona ha cambiado, pero si yo me doy cuenta que la persona no ha cambiado, pues yo no la voy a meter nuevamente, porque es muy probable que lo vuelva a hacer. Entonces también hay que tener en cuenta esos componentes a la hora. Pero lo más importante de todo es que indistintamente si la persona cambió o no cambió, no debería existir en nuestros corazones, ni la rencilla, ni la violencia, ni el odio, ni la venganza. Eso sí, no debe estar en el corazón. Pero somos libres de poder decir, no, me abstengo de poderte brindar esa segunda oportunidad porque no veo el cambio en ti. O sea, no veo la opción, no veo ningún tipo de cambio. Te puedo brindar la opción de que no haya problemas o no me tengas que pagar nada en el mejor de los casos, dependiendo cuánto sea, bueno, cómo sea la cosa, ¿ya? Pero es importante tener presente eso en nuestra vida con nuestros hermanos. Entonces, aquí vemos estas enseñanzas y esto es lo que nos enseñaron las tribus de Benjamín, las tribus de Israel. Y aquí terminamos el libro de los jueces. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.